Bueno, buen día, ya me presentó Luciano, soy la doctora Oliva, soy médico urólogo y trabajo en el Instituto CREO y hoy les voy a hablar sobre banco de semen. ¿Qué es un banco de semen? ¿Qué es lo que tenemos que saber? El banco de semen es una estructura que está diseñada para la criopreservación y el almacenamiento de los espermatozoides. Y esto va a permitir detener el envejecimiento de los espermatozoides para que se puedan usar más adelante. El objetivo principal es mantener la viabilidad y la funcionalidad después de someterlos a bajas temperaturas, a menos 196 grados centígrados, durante largos periodos de tiempo. Existen hoy en día pacientes, bebés nacidos, con semen criopreservado de hasta 22 años, con la finalidad de preservar muestras de semen que pueden ser utilizadas por esa misma persona en un futuro o para guardar muestras de semen provenientes de donante que pueden ser utilizadas por otra persona. ¿Para qué sirve el banco de semen? Sirve para preservar muestras en pacientes oncológicos previo a realizar algún tratamiento oncológico, quimioterápico, radioterapia o alguna cirugía, para pacientes previo a realizar una vasectomía, para pacientes en los que se realiza una biopsia de testículo y se obtienen espermatozoides y se guardan para poder utilizarlos después, para pacientes, para donantes que van a ser utilizados en tratamientos de fertilidad y para pacientes trans previo al tratamiento hormonal o a la cirugía de reasignación de sexo. Como dato histórico, en 1954 se produjo el primer nacimiento de un bebé utilizando espermatozoides criopreservados, por lo tanto son procedimientos que datan de casi 70 años atrás. Las instalaciones y medidas de bioseguridad que necesitamos tener en un laboratorio son, necesitamos un laboratorio donde se reciben y procesan todas las muestras. Este laboratorio tiene que contar con todas las medidas de bioseguridad del laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. Existen registros cronológicos de todos los materiales y medios de cultivo y de los pacientes y donantes. Y estos registros es importante que haya copias de seguridad ante cualquier eventualidad que pueda suceder. Y otro punto muy importante es el tema del consentimiento informado. Todo paciente que va a realizar una donación o que va a hacer un tratamiento con banco de semen debe firmar un consentimiento informado. Los tanques de almacenamiento utilizan nitrógeno en estado líquido a una temperatura de menos 196 grados centígrados. Estos tanques tienen sistemas de alarma para detectar cualquier variación en la temperatura o en el nivel de nitrógeno. El almacenamiento se realiza en criotubos de PVC o en pajuelas y estos tienen un sistema de identificación correcto para poder encontrarlos fácilmente para poder realizar algún tipo de tratamiento. En cuanto a la reproducción asistida con semen de donante, generalmente tenemos un donante que es anónimo, que nos deja una muestra, esta se deja en el banco para poder ser utilizada posteriormente en un tratamiento de reproducción asistida, que puede ser una inseminación artificial o una fertilización in vitro. Y la indicación es en pacientes hombres con azoospermia irreversible, un factor masculino severo, madre soltera por elección o en parejas igualitarias. Para la selección del donante es muy importante que no pueden ser donantes ni el médico ni ningún trabajador del banco de salud. Tienen que tener entre 18 y 40 años, ausencia de enfermedades de transmisión sexual y de cualquier patología genética. La muestra tiene que tener una excelente calidad seminal y una buena salud mental del donante. Para esto se realizan un montón de estudios que tienen en cuenta una anamnesis, antecedentes, examen físico, espermograma, estudios genéticos de laboratorio de enfermedades de transmisión sexual y una evaluación psicológica y psiquiátrica. En la anamnesis recabamos los datos personales de los pacientes, tienen que tener los donantes entre 18 y 40 años, es importante los estudios alcanzados, la situación de vida de ese donante, si trabaja, si no trabaja, si tiene hijos o no tiene hijos, antecedentes de donaciones anteriores. Generalmente se pide un máximo de 5 a 6 donaciones por donante y la identificación del fenotipo. En cuanto a los antecedentes, es importante los antecedentes médicos, quirúrgicos, heredofamiliares de los pacientes,
los antecedentes tóxicos y la medicación habitual de ese donante. En el examen físico es importante evaluar la presencia de flujo uretral, verrugas o úlceras genitales que nos pueden estar hablando de que ese donante presenta una enfermedad de transmisión sexual. La evaluación del semen se produce a través de los espermogramas, se le solicitan a los donantes varias muestras para analizar y así obtenemos los valores de espermograma normal, que tiene que tener un volumen de más de 1,5 mililitros, con un recuento de más de 15 millones de espermatozoides, una movilidad del 40%, morfología del 4% y una vitalidad del 58%. En cuanto a la evaluación genética, es importante recabar todos los antecedentes familiares de esa persona que va a donar. Se les hace estudios de cariotipo, fibrosis quística, beta-talasemia, fragilidad, síndrome del X frágil, anemia falciforme y atrofia muscular espinal. Estas son las patologías que se le piden a todos los donantes porque son las patologías genéticas más comunes en la población general. El donante no puede tener ninguna malformación mayor como espina bífida o malformación cardíaca y tampoco puede ser portador de reordenamientos que nos puedan dar lugar a gametos no balanceados en un futuro. Otra cosa importante es el tema de la edad. Tienen que ser menores de 40 años porque está visto que después de esa edad los pacientes pueden tener alteraciones cromosómicas de novo, por lo tanto un donante no debe pasar los 40 años. En cuanto a los estudios de laboratorio de enfermedades de transmisión sexual, se realizan estudios básicos como hemograma, grupo y factor sanguíneo. También se estudian enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B, C, sífilis, HIV. Es importante que a los 180 días se repiten los anticuerpos para HIV y recién ahí se liberan las muestras para poder ser utilizadas como donante. Y también se realizan urocultivos y espermocultivos buscando clamidia, micoplasma, uroplasma y gonorrea, que son las enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a la evaluación psicológica y psiquiátrica, a todo donante se le realiza una evaluación psicodiagnóstica multiaxial para poder valorar la capacidad plena en la toma de decisiones, el compromiso y la responsabilidad y la motivación para poder donar. También es necesario detectar cualquier tipo de patología, como abuso de sustancias, si tuvo alguna internación, intentos de suicidio, y evaluar trastornos que puedan influenciar en la herencia a futuro. Esto, hablando un poquito de la ley, no me voy a meter mucho porque van a hablar de la parte legal, pero en julio del 2013 se promulgó la Ley de Fertilidad, de acceso integral a los procedimientos de reproducción médicamente asistida, y con respecto al banco de semen y a la donación de gametos, que es lo que yo estoy hablando, habla que todo laboratorio de fertilidad debe estar inscripto en el REFES, que es el Registro Federal de Establecimientos de Salud, que la donación de gametos tiene que estar incluida en todos los procedimientos que se realizan, que la donación de gametos en Argentina es anónima, altruista y voluntaria, y vuelvo a repetir el tema y la importancia del consentimiento informado. Otra ley que nos importa a nivel del banco de semen es la ley 26.061, que habla sobre la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en realidad la parte que me importa es que toda persona tiene derecho a conocer a sus padres biológicos y a conocer sus orígenes. Los tipos de donantes, tenemos 4 tipos de donantes acá en la Argentina. Tenemos el donante convencional, el donante de identidad abierta, el donante genético y el donante único. En cuanto al donante convencional, es un donante anónimo, ni el paciente sabe de quién es la muestra, ni el donante sabe para quién se va a utilizar. Y los donantes lo que hacen es firmar un consentimiento informado donde renuncian a la muestra para no poder reclamar la paternidad a futuro. Y en Argentina este tipo de donante es el que eligen el 90% de los pacientes. El donante de identidad abierta le brinda a la persona concebida de poder conocer la identidad del donante, pero los nombres ni de los padres, de las madres, de los hijos o de los hijos no son revelados al donante. Entonces no obliga a que el donante conozca al concebido.
Solamente se autoriza a que sus datos, nombre, apellido, DNI, fecha y lugar de nacimiento, sean conocidos por la persona concebida. El donante genético lo que hace es estudiar paneles genéticos más complejos, de enfermedades raras y poco prevalentes, y así poder disminuir el riesgo de que ambos progenitores compartan un gen y este sea transmitido a la descendencia. Existen un montón de enfermedades que pueden ser estudiadas en estos paneles genéticos. Y el donante único es un donante que dona para una única paciente. Esto no se tienen en cuenta los hijos del donante y las muestras van a ser descartadas en caso que la paciente ya haya logrado resultados positivos o si así decidiera descartarlos. ¿Cómo trabajamos nosotros acá en CREO con respecto al banco de semen? El punto número 1 es que Mendoza actualmente no tiene un banco de semen. ¿Por qué? Por el crecimiento poblacional masculino. La cantidad de hombres en la provincia no es lo suficiente para que tengamos un banco de semen acá y nos quedemos tranquilos. Eso significa que hacemos un tratamiento con una paciente, esa paciente se queda embarazada y esa persona que nace, su hijo o su hija, conoce en unos años al hijo o a la hija del donante y no saben que entre ellos son medios hermanos. Entonces, para evitar esos problemas, lo que hacemos es recurrir a bancos de semen de Buenos Aires. Así que trabajamos con bancos de semen de Buenos Aires. El punto número 2 es cómo elegimos los donantes. Los donantes tienen que tener entre 18 y 40 años, como les dije recién, tienen que tener estudios universitarios. Esto es una pauta que a nosotros nos da una tranquilidad de que entienden lo que significa donar una muestra de semen, por qué lo hacen, para quién lo hacen y cómo se tienen que cuidar. A los donantes se les realizan estudios de enfermedades de transmisión sexual, psicológicos, psiquiátricos y genéticos, y una vez que pasan estos filtros de todos estos estudios, recién ahí van a donar. No es que el primer paciente que llega a un banco de semen y quiere donar, dona. Son muy pocos los que realmente terminan donante. Y van a donar hasta lograr 6 embarazos. ¿Por qué 6 embarazos? Porque también es lo que está estudiado demográficamente, que son la cantidad de embarazos que puede lograr un mismo donante. Entonces, es importante que una vez que se logra un embarazo, nosotros le tenemos que avisar al banco, porque a partir de ese momento no pueden ingresar muestras del mismo donante ni a Mendoza ni a San Juan, que es donde hay centros de fertilidad, salvo que en un futuro esa paciente quiera tener un hermanito o una hermanita para su primer hijo o su primer hija. El punto número 3, vuelvo a nombrarles un poquito nada más sobre la ley de identidad. De la Argentina, esta ley le permite a toda persona concebida conocer sus orígenes. Entonces, la persona que nazca en un futuro, si quiere conocer quién era el donante, tiene derecho a saberlo. A través de la ley de identidad, con un proceso judicial, va a poder saberlo. Aparte, en la Argentina existen los programas de identidad abierta, donde de antemano pueden conocer sin pasar por todo el proceso judicial. Pero la ley de donación de gametos en nuestro país es anónimo y altruista. Entonces, en estos programas de identidad abierta, como deja de ser anónimo, ya deja de ser altruista. Entonces, hay que tener cuidado porque los sistemas de salud privada, muchas veces las obras sociales no nos cubren este tipo de tratamiento de identidad abierta. Sí, el anónimo. El punto número 4 es cómo elegimos el donante. No nos tenemos que olvidar que la finalidad de todo esto es una persona que va a nacer y esa persona se tiene que sentir contenida en el ambiente familiar que lo va a acompañar. Yo siempre les digo a los pacientes que esa persona que va a nacer se tiene que sentir contenido y sentirse contenido es importante al principio sentirse parecido a la gente que lo acompaña. Después esa persona que nació se va a poner un piercing, se va a teñir, va a hacer cualquier otra cosa, pero al principio es importante sentirse parecido. Entonces, para respetar la integridad del niño o niño por nacer, lo que hacemos es copiar las características de algún miembro de la familia. Entonces le copiamos 6 características que son el color de piel, pelo, peso, el grupo sanguíneo, el color de ojos y la estatura. Esos datos, más junto con fotos, me las mandan y de ahí las procesamos para mandarlas al banco y poder buscar
una muestra lo más parecido posible. El punto número 5, y no menos importante, es la consulta psicológica. Siempre le recomendamos a las pacientes que van a hacer tratamientos una consulta psicológica por el tema del acompañamiento y para que les brinden contención y sostén en dos cosas muy importantes. Uno son las emociones que pueden aparecer durante el tratamiento y el otro es las emociones que pueden aparecer frente a la renuncia genética de los tratamientos de ovodonación o de espermodonación. Y para finalizar, algunos conceptos que me gustaría que les queden claros es que la donación de gametos es un acto anónimo, voluntario y altruista, que se realiza una rigurosa selección para todos los donantes para poder disminuir todo tipo de riesgo, que la mayoría de los postulantes para donar no terminan donando, porque en todos los estudios que se hacen se encuentra algo que impide que esta persona pueda donar, y que los estudios genéticos disminuyen muchos riesgos, pero este nunca deja de ser nulo. Muchas gracias. No sé quién sea.